Bienvenidos, almas hermosas. Bienvenidos a este espacio sagrado. Aquí exploraremos el increíble poder de tu mente y espíritu. Es un viaje que emprendemos juntos. Cada uno de nosotros lleva un universo dentro. Es un universo de pensamientos, emociones y un potencial ilimitado. Al comprender este mundo interior, podemos moldear nuestra realidad exterior. ¿Estáis listos para liberar el poder interior? ¿Estáis listos para convertiros en los arquitectos de vuestro propio destino? Empecemos. Todo lo que ven a su alrededor, cada éxito, cada lucha, comenzó como un pensamiento. Sus pensamientos son semillas y sus acciones son el agua que las nutre. Imaginen un solo pensamiento echando raíces en el terreno fértil de su mente. A medida que lo riegan con enfoque e intención, se vuelve más fuerte, más alto y eventualmente se convierte en realidad. Pero, ¿qué sucede cuando plantamos semillas de duda, miedo o limitación? Estas semillas también crecerán, proyectando sombras sobre nuestras vidas. La clave de la transformación radica en elegir nuestras semillas sabiamente. Tu mente es un arquitecto, diseñando y construyendo constantemente tu realidad. Cada pensamiento, cada creencia, actúa como un plano. Este plano determina el curso de tu vida. Si no eliges conscientemente tus pensamientos, renuncias al control del diseño. Te conviertes en un observador pasivo de la construcción de tu propia vida. Pero aquí está la verdad empoderadora. Tienes el poder de tomar el control. Puedes elegir los pensamientos que entretienes, las creencias que abrazas y la realidad que creas. Cada acción, cada elección, cada camino que tomas, comienza con un pensamiento. Como una pequeña chispa, un solo pensamiento enciende una reacción en cadena que puede moldear el curso de tu vida. Considera el simple acto de levantarte de la cama por la mañana. ¿Qué te pone en movimiento? Es un pensamiento, una intención, una razón. Quizás sea la idea de un desayuno delicioso o el deseo de abrazar un nuevo día. Ahora, imagina lo contrario. Imagina despertar con pensamientos de temor, ansiedad o dudas sobre ti mismo. Estos pensamientos también influirán en tus acciones, lo que provocará procrastinación, retraimiento o una sensación de agobio. La conclusión es clara. Tus pensamientos no son meras abstracciones fugaces. Son el fundamento mismo sobre el que se basan tus acciones. ¿Qué ocurre cuando albergamos un pensamiento repetidamente? ¿Qué sucede cuando permitimos que un determinado patrón de pensamiento se instale en nuestra mente? Se convierte en una creencia. Nuestras creencias no son innatas. Se forman y refuerzan a través de los pensamientos en los que elegimos enfocarnos. Piensa en tu mente como una cámara de eco, amplificando los pensamientos que la alimentan. Si constantemente te dices a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno, comenzarás a creerlo. Si te detienes en pensamientos de escasez y carencia, atraerás más de lo mismo. Pero aquí está la hermosa verdad. Puedes reprogramar tu cámara de eco. Al elegir conscientemente pensamientos positivos y empoderadores, puedes crear creencias que respalden tu crecimiento y bienestar. Nuestros pensamientos no son meros susurros silenciosos en nuestras mentes. Están íntimamente conectados con nuestras emociones, influyendo en cómo nos sentimos, cómo reaccionamos y, en definitiva, cómo vivimos nuestras vidas. Imagina que estás atrapado en un atasco. Si tus pensamientos se aceleran con ira, frustración e impaciencia, tu cuerpo responderá en consecuencia, liberando hormonas del estrés que te harán sentir tenso e inquieto. Ahora, imagina elegir un enfoque diferente. En lugar de detenerte en lo negativo, cambias tu enfoque a la gratitud. Aprecias la oportunidad de escuchar tu música favorita, hacer una llamada telefónica o simplemente disfrutar de unos momentos de soledad. Al elegir conscientemente tus pensamientos, obtienes dominio sobre tu estado emocional. Te conviertes en el capitán de tu barco,
navegando las aguas turbulentas de la vida con gracia y resiliencia. La relación entre pensamientos y acciones no es un camino lineal, sino una interacción dinámica que da forma a nuestra realidad. Cada pensamiento que tenemos, cada acción que tomamos, crea un efecto dominó que se extiende mucho más allá del momento presente. Imagina tu vida como un vasto tapiz, tejido por los hilos de tus pensamientos, acciones y experiencias. Cada pensamiento es un solo hilo, y a medida que unes estos hilos, creas los intrincados patrones de tu destino. Si te enfocas constantemente en pensamientos de miedo, duda y limitación, tejerás un tapiz de lucha, decepción y potencial insatisfecho. Pero si eliges pensamientos de amor, valentía y posibilidad, crearás una obra maestra de alegría, abundancia y conexión significativa. Para muchos de nosotros, nuestros pensamientos y acciones a menudo están impulsados por patrones inconscientes y hábitos reactivos. Reaccionamos a las circunstancias externas, permitiendo que nuestro entorno y las opiniones de los demás dicten nuestro estado interior. Esta forma de vida reactiva nos mantiene atrapados en un ciclo de estrés, ansiedad y deseos insatisfechos. Nos convertimos en víctimas de nuestros propios pensamientos, zarandeados por las olas impredecibles de la vida. Pero aquí está la verdad empoderadora: tenemos el poder de liberarnos. Al cultivar la conciencia de nuestros pensamientos, podemos comenzar a observarlos sin juzgarlos, notando los patrones que ya no nos sirven. Esta conciencia es el primer paso hacia la transformación. Nos permite salir del piloto automático y sentarnos en el asiento del conductor de nuestras vidas, eligiendo conscientemente los pensamientos y acciones que se alinean con nuestros valores y aspiraciones. Imagina tu mente como un jardín, no un jardín perfectamente cuidado, sino un espacio salvaje e indómito rebosante de vida. En este jardín, los pensamientos brotan como semillas, algunos dando frutos de alegría, paz e inspiración, mientras que otros se convierten en malas hierbas de miedo, duda y negatividad. Sin un cultivo consciente, este jardín puede verse invadido por malas hierbas, ahogando los delicados capullos de nuestras más altas aspiraciones. Así como un jardín descuidado se convierte en un caldo de cultivo para plagas y espinas, una mente indisciplinada puede convertirse en un caldo de cultivo para la ansiedad, el estrés y la infelicidad. Pero aquí están las buenas noticias. Eres el jardinero de tu mente. Tienes el poder de elegir qué semillas plantar, qué pensamientos nutrir y qué malas hierbas arrancar. El primer paso es ser consciente de lo que está creciendo en tu jardín. ¿Qué pensamientos están echando raíces? ¿Son pensamientos que nutren tu alma o agotan tu energía? Cuando no cultivamos nuestro jardín interior, perdemos el control de nuestro activo más valioso, nuestra mente. Nos perdemos en una inmensidad de nuestra propia creación. Nuestros pensamientos nos llevan en círculos, manteniéndonos atrapados en patrones de miedo, duda y limitación. Esta falta de disciplina mental se manifiesta en nuestra vida exterior como procrastinación, indecisión y una sensación de agobio ante las exigencias de la vida. Podemos encontrarnos reaccionando constantemente a las circunstancias, en lugar de responder con claridad y propósito. Es posible que tengamos dificultades para concentrarnos en las tareas. Nuestras mentes corren con 1.000.000 de pensamientos a la vez, ninguno de ellos particularmente útil o productivo. Este desorden mental agota nuestra energía, dejándonos agotados y desanimados. La buena noticia es que incluso la inmensidad más cubierta de vegetación puede transformarse en un ecosistema próspero. Al elegir conscientemente los pensamientos que albergamos, podemos comenzar a despejar el camino, creando espacio para que emerjan la claridad, la paz y el propósito. A pesar del constante bombardeo de ruido externo, hay un santuario dentro de cada uno de nosotros, un lugar de paz, quietud y sabiduría.
Este santuario siempre es accesible, pero se requiere un esfuerzo consciente para retirarse del caos del mundo exterior y conectar con el poder silencioso del interior. Reclamar tu santuario interior comienza con la creación de límites. Así como no permitiría que extraños entraran en su casa sin ser invitados, puede aprender a proteger la entrada a su mente, eligiendo a quién y qué permite que influya en sus pensamientos y emociones. Esto significa ser selectivo con la información que consume, las personas con las que pasa tiempo y las actividades en las que participa. Significa hacer un esfuerzo consciente para crear espacio para el silencio, la reflexión y la conexión con su sabiduría interior. Recuerde, no es un receptor pasivo de pensamientos. Tiene el poder de elegir sus pensamientos, de cultivar una mente clara, enfocada y alineada con sus más altas aspiraciones. En la quietud de la meditación, encontramos la claridad para observar nuestros pensamientos sin juzgarlos. Como nubes que pasan por el cielo, permitimos que los pensamientos vayan y vengan, sin apegarnos a ellos ni permitir que nos controlen. Muchas personas rehúyen la meditación, creyendo que requiere horas de contemplación en silencio. La verdad es que incluso unos pocos minutos de meditación diaria pueden tener efectos profundos en su bienestar mental. Comience con solo 5 minutos cada mañana. Encuentre un lugar tranquilo, cierre los ojos y concéntrese en su respiración. A medida que surjan los pensamientos, reconózcalos sin juzgarlos y dirija suavemente su atención de nuevo a su respiración. Con la práctica constante, descubrirá que la meditación se convierte en un santuario, un espacio donde puede conectarse con su paz interior y cultivar una sensación de calma en medio del ajetreo de la vida. El poder de las afirmaciones positivas. Reprogramando tu mente. Nuestras mentes son como ordenadores que ejecutan constantemente programas basados en nuestras experiencias y creencias pasadas. Estos programas pueden ser útiles, pero también pueden limitar nuestro potencial, manteniéndonos atrapados en patrones de dudas y negatividad. Las afirmaciones positivas son como actualizaciones de software para la mente. Al elegir conscientemente declaraciones empoderadoras y repetirlas con regularidad, podemos reprogramar nuestra mente subconsciente, reemplazando las creencias limitantes con verdades positivas que afirman la vida. Elija afirmaciones que resuenen con usted, como «Soy digno de amor y felicidad», «Soy capaz de lograr mis sueños» o «Estoy agradecido por todo lo bueno en mi vida». Repita estas afirmaciones a lo largo del día, especialmente cuando note que se le ocurren pensamientos negativos. Escríbalas, dígaselas en voz alta o visualícelas mientras medita. Despejando tu espacio mental, eliminando el ruido negativo. Así como ordenamos nuestros hogares para crear una sensación de paz y orden, podemos ordenar nuestro espacio mental para crear una sensación de paz interior y claridad. Esto significa ser conscientes de la información que permitimos que entre en nuestras mentes y tomar decisiones conscientes sobre lo que consumimos. Comience por limitar su exposición a noticias negativas y redes sociales. Si bien es importante mantenerse informado, bombardearse constantemente con negatividad puede afectar su bienestar mental. Elija libros, películas y música edificantes que lo inspiren y lo eleven. Rodéese de personas positivas y comprensivas que crean en sus sueños y fomenten su crecimiento. Recuerde, tiene el poder de elegir en qué se enfoca. Al dirigir conscientemente su atención hacia lo positivo, crea una experiencia de vida más alegre y satisfactoria. Viviendo en el momento presente, el ancla de la hora. El pasado se fue, el futuro aún está por llegar, y el único momento que realmente tenemos es el presente. Sin embargo, ¿con qué frecuencia nos encontramos pensando en arrepentimientos pasados o preocupándonos por futuras incertidumbres, perdiéndonos la belleza y la plenitud del aquí y ahora? Cuando su mente esté acelerada con pensamientos de ansiedad, dirija su atención a sus sentidos. ¿Qué ve, oye, huele, saborea y toca? Concéntrese en las sensaciones de su respiración mientras inhala y exhala.
Participe en actividades que le brinden alegría y requieran su presencia total, como pasar tiempo en la naturaleza, escuchar música o tener una conversación significativa con un ser querido. Al anclarnos en el momento presente, nos liberamos de las cadenas del pasado y de las preocupaciones del futuro, encontrando paz, claridad y un profundo agradecimiento por el don de la vida. Cultivando una mentalidad de gratitud. Cambiando tu enfoque. La gratitud es una fuerza poderosa que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en aquello por lo que estamos agradecidos, cambiamos nuestra perspectiva de la escasez a la abundancia, de la negatividad a la positividad. Comience cada día reconociendo 3 cosas por las que está agradecido. Estas podrían ser cosas simples, como una cama caliente, una deliciosa taza de café o el amor de familiares y amigos. A lo largo del día, busque oportunidades para expresar gratitud a los demás. Un simple gracias puede ser de gran ayuda para alegrarle el día a alguien y cultivar una atmósfera positiva. Cuanto más practicamos la gratitud, más atraemos cosas por las que estar agradecidos. Es un ciclo virtuoso que puede conducir a una mayor felicidad, satisfacción y paz interior. Paz interior. Encontrar la quietud en medio de la tormenta. Imagina un lago en calma, su superficie como un espejo que refleja la belleza de las montañas que lo rodean. Así es tu mente cuando está en control. Cuando dominas tus pensamientos, cultivas un profundo sentimiento de paz interior que no se ve perturbado por las tormentas de la vida. El mundo exterior puede ser caótico, lleno de incertidumbre y cambio, pero dentro de ti reside un santuario de tranquilidad. Ya no estás a merced de cada pensamiento o emoción que pasa. Desarrollas un profundo sentido de autoconciencia, reconociendo los pensamientos como simples visitantes, no como residentes permanentes en el paisaje de tu mente. Los observas sin juzgarlos, permitiéndoles ir y venir como las olas en la orilla. Esta paz interior no es pasividad, es una fuerza tranquila que te permite afrontar los desafíos con gracia y resiliencia. Respondes a los altibajos de la vida desde un lugar de equilibrio, sabiendo que tienes el poder de elegir tu respuesta. La claridad de elección, tomar decisiones desde un lugar de poder. Una mente nublada por la preocupación, la duda y el miedo es como un barco a la deriva en el mar, zarandeado por los vientos de la incertidumbre. Pero cuando dominas tus pensamientos, te conviertes en el capitán de tu propio barco, trazando tu rumbo con claridad, propósito y sabiduría. Ya no te dejas llevar por impulsos pasajeros, ni por las opiniones de los demás. Tomas decisiones desde un lugar de alineación con tus valores y aspiraciones, sabiendo que cada decisión que tomas va dando forma al tapiz de tu vida. Esta claridad va más allá de las grandes decisiones de la vida. Te vuelves más decidido en tus acciones cotidianas, eligiendo pensamientos y comportamientos que apoyan tu bienestar y te acercan a tus objetivos. La procrastinación y el autosabotaje pierden su poder sobre ti. Ya no te detienen las creencias limitantes ni el miedo al fracaso. En cambio, enfrentas los desafíos con confianza, sabiendo que tienes los recursos internos para superarlos. Alineación espiritual, conectando con tu ser superior. Dentro de cada uno de nosotros reside una chispa de lo divino, una fuente de sabiduría, amor y guía infinitos. Sin embargo, esta sabiduría interior a menudo se ve eclipsada por el ruido de nuestros pensamientos, la charla constante del ego. Cuando dominas tu mente, aquietas las exigencias del ego y creas espacio para que emerja tu verdadero yo. Te conectas con un sentido más profundo de propósito, reconociendo que no eres simplemente un ser físico, sino un ser espiritual que está viviendo una experiencia humana. Esta alineación espiritual trae una sensación de paz que sobrepasa todo entendimiento. Un saber que siempre estás guiado, amado y apoyado, incluso en medio de los desafíos más grandes de la vida. Empiezas a ver la interconexión de todas las cosas, reconociendo que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo.
Esta conciencia te llena de una sensación de asombro, sorpresa y gratitud por el precioso don de la vida. El efecto dominó, transformando tu mundo desde dentro. Los beneficios de una mente controlada se extienden mucho más allá de nuestra propia experiencia personal. A medida que cultivamos la paz interior, la claridad y la alineación espiritual, nos convertimos en un faro de luz para el mundo, inspirando a otros a hacer lo mismo. Nuestras relaciones mejoran a medida que nos comunicamos desde un lugar de autenticidad y compasión. Atraemos oportunidades que se alinean con nuestro verdadero propósito, a medida que irradiamos una frecuencia de positividad y abundancia. Nuestra sola presencia se convierte en un regalo para el mundo, un recordatorio de que la paz es posible, incluso en medio del caos. Nos convertimos en agentes de cambio positivo, contribuyendo a un mundo más armonioso y amoroso. Recuerden, el viaje de dominar nuestra mente es una aventura de por vida. Habrá momentos de desafío, momentos en los que tropecemos y nos perdamos. Pero con cada paso que damos hacia una mayor conciencia y autodominio, creamos una vida más alegre, plena y significativa para nosotros y para todos aquellos a quienes tocamos. El viaje comienza dentro. Al concluir nuestra exploración del poder de la mente, recuerden esto: no son sus pensamientos, son el observador, el testigo, el que elige qué pensamientos potenciar. El viaje de dominar su mente es una peregrinación sagrada, un retorno a la fuente de su propio poder. Es un viaje de autodescubrimiento, de deshacerse de creencias limitantes y abrazar el potencial infinito que reside en su interior. Este viaje no se trata de alcanzar un estado de perfecta quietud, donde nunca surjan pensamientos negativos. Se trata de aprender a navegar los altibajos inevitables de la vida con mayor conciencia, gracia y resiliencia. Se trata de reconocer que no son una víctima de sus circunstancias, sino un poderoso creador, capaz de moldear su realidad a través de las decisiones que toman cada día. Únase al despertar global. Algo extraordinario está sucediendo en nuestro planeta. Una ola de despertar se extiende por todo el mundo, a medida que millones de personas descubren el poder de sus propias mentes para crear un mundo más pacífico, amoroso y sostenible. Nos estamos dando cuenta de que no somos individuos aislados, sino seres interconectados, parte de una vasta red de conciencia. Nuestros pensamientos, palabras y acciones tienen el poder de influir en la conciencia colectiva, creando ondas de cambio que se extienden mucho más allá de nuestra esfera de influencia inmediata. Este es un llamado a la acción, una invitación a unirse al movimiento global de evolución consciente. Abrace el poder de su mente. Elija pensamientos que eleven e inspiren. Actúe con amabilidad, compasión y una profunda reverencia por toda la vida. Juntos, creemos un mundo donde prevalezcan la paz, el amor y la armonía. Un mundo donde todos y cada uno de los individuos puedan vivir al máximo de su potencial. Hoy hemos explorado una verdad poderosa. Nuestros pensamientos son el origen de nuestras acciones, y al dominarlos, podemos transformar cada aspecto de nuestra vida. Reflexiona por un momento. Si el cambio comienza dentro de ti, ¿qué tipo de vida deseas crear? Al tomar control de tus pensamientos, abres las puertas a un mundo de posibilidades donde la paz, el éxito y la plenitud son reales y accesibles. Este es tu momento, el instante perfecto para dar el primer paso hacia tu mejor versión. Unirte a nuestro canal no es solo un beneficio personal, es un acto de contribución hacia algo mucho más grande. Gracias a la generosidad de otros, esta información ha llegado a ti, tocando tu vida de alguna manera. Ahora, tú también tienes la oportunidad de ser ese faro de luz para alguien más. Al hacerlo, recuerdas una ley universal. Cuando das de corazón, el universo te devuelve esa energía multiplicada. Forma parte de esta comunidad de seres conscientes, un movimiento que busca elevar vibraciones, expandir la sabiduría y crear un impacto positivo en el mundo. Comparte este video con tus amigos, tus seres queridos, con cualquier persona que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Recuerda que una simple acción puede cambiar la vida de alguien. Te invitamos a explorar los otros videos de nuestro canal.
En ellos encontrarás información valiosa, herramientas prácticas y mensajes transformadores que te ayudarán a construir la vida que siempre has soñado. Cada video está diseñado para inspirarte, motivarte y acompañarte en tu camino hacia la automaestría y el despertar espiritual. Finalmente, te invitamos a dejar en los comentarios decretos poderosos que refuercen esta energía de transformación. Escribe palabras como: soy el maestro de mis pensamientos y el creador de mi destino, o vivo en paz, amor y abundancia infinita. Al hacerlo, no solo reafirmas tu propósito, sino que también inspiras a otros que buscan respuestas y esperanza. Gracias por ser parte de esta comunidad. Juntos, podemos transformar vidas, iluminar corazones y crear un mundo lleno de conciencia, amor y paz. Suscríbete, comparte y camina con nosotros hacia un futuro más consciente y pleno.